Vamos a comenzar, estamos comenzando este último módulo. Ahora lo que vamos a ver es cómo evaluamos el riñón y las vías urinarias por los diferentes métodos de imagen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros evaluamos en la práctica clínica diaria el riñón y las vías urinarias, ¿no? Tenemos varios métodos, ¿no? Desde los más usados desde hace tiempo hasta los más actuales, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso de una radiografía simple abdomen que me da bastantes datos, ¿no? Datos importantes, pero que actualmente este método de estudio para evaluar riñones solamente quizás en cálculos de gran tamaño, ¿no? Fotografía aleatoria también se hacía uso, actualmente ya no se usa mucho, ¿ya? La ecografía es un método no invasivo bastante útil, ¿no? Para evaluar riñón y vías urinarias, sobre todo en litiasis, ¿no? Y donde Floxig ahí cobra bastante utilidad. Y en pacientes pediátricos y gestantes es mucho más útil que comparado con el resto de métodos, porque no utiliza radiación, pues, ¿no? La tomografía espiral multicorte es, en su forma de Doden, es el método prácticamente de elección de la mayoría de patologías del riñón y las vías urinarias. Cuando hablemos de urolitiasis y en neoplasias, se van a dar cuenta que el Doden es el método principal para evaluar esto, ¿ya? La resonancia magnética nuclear en su forma de uroresonancia también es un método complementario a la tomografía. Digo complementario porque no es el principal. ¿Cuándo sí podría ser el principal? Cuando tengo un paciente en el cual no puedo usar contraste, ¿no? Quizás un paciente nefrópata, ¿no? En diálisis, ¿no? O con riesgo de un daño renal agudo, ¿no? En esos casos sí la resonancia sí es mucho más útil. Y finalmente podemos usar los métodos de medicina nuclear en su modo de PET-CT, ¿no? Pero básicamente el PET-CT lo usamos para neoplasias, ¿ya? No tanto para el diagnóstico de otras patologías, sino básicamente neoplasias. Ya neoplasia del riñón, básicamente eso es. Ya entonces tenemos los diferentes métodos en el cual vamos a evaluar tanto el riñón y las vías urinarias, ¿ya? La ecografía es uno de los más utilizados a diario, ¿no? Quiero que vean esta imagen de cómo evaluamos el riñón. Siempre lo evaluamos el riñón, generalmente del lado derecho, en relación con el parénquima hepático adyacente, ¿no? Si ustedes ven este riñón en la imagen ecográfica, se ve bastante bien la corteza y el seno renal, ¿no? El seno renal es esta imagen de aquí ecogénica, lo que está al centro. Se ve ecogénico, es decir, blanco, pues que tiene contenido de grasa, ¿no? Y la parte periférica es la corteza, ¿no? Siempre yo debo ver el riñón así, ¿no? Debo verlo de bordes definidos, con esta morfología de habichuela, ¿no? Y con una adecuada diferenciación entre la corteza y el seno renal, ¿no? Siempre lo comparamos con el parénquima hepático, ¿no? Porque normalmente el riñón es mucho más hipoecoico que el parénquima hepático, ¿ya? El riñón, cuando lo evaluamos con el Doppler, también usamos el Doppler en el riñón para evaluar, por ejemplo, la vasculatura intrarrenal, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, en el caso de trasplantes, previo al trasplante o previo a hacer una fístula, ¿no? Entonces ahí cobra bastante importancia cuando hacemos un estudio Doppler, es decir, para evaluar la vasculatura del riñón, se representa bastante bien la vasculatura intrarenal, ¿no? Vean esta disposición de cómo se representa muy bien. O sea, eso es lo normal que veo ver en un riñón, ¿no? Cuando yo uso el Doppler, debe representarse todos los vasos en todo el parénquima, ¿no? Si no se representa, significa que en esa zona hay algo que está distorsionando la vasculatura, ¿no? Puede ser una necrosis por un acceso, ¿no? Una lesión tumoral o algo, ¿no? Entonces el Doppler nos ayuda también, ¿no? De forma orientativa, tanto en su forma Doppler color o en su forma de angiopower o power Doppler, ¿no? También, ambos son complementarios, ¿no? Entonces la ecografía es bastante útil para evaluar el riñón, ¿no? Y la vasculatura. El principal método en el cual evaluamos la mayoría de patologías ya es la tomografía, ¿no? Pero la tomografía ya para evaluar el riñón es una tomografía multifásica, ¿ya? Es una tomografía multifásica, es decir, que consta de diferentes fases, ¿no? Básicamente son cuatro. La primera que usamos es una tomografía sin contraste, ¿no? La tomografía sin contraste me permite evaluar cálculos de inicio, ¿no? Me permite evaluar lesiones sangrantes, hemorragia, ¿no? Ver el tumor inicialmente y para luego caracterizarlo con contraste, ¿ya?
Luego de la tomochimoteas tenemos tres fases bien diferenciadas, ¿no? Una fase córtico-medular, se llama así córtico-medular porque se diferencia tanto en la corteza como en la médula, ¿ya? Esa fase córtico-medular ofrece un mapa vascular quirúrgico en lesiones hipervascularizadas. Por ejemplo, esta fase yo lo utilizo cuando por ejemplo, encuentro un aneurisma. Un aneurisma o una lesión hipervascularizada, esta fase córtico-medular es bastante útil. La fase nefrográfica es la mejor fase para detectar lesiones focales del parénquima renal. Y eso es una pregunta muy común, ¿no? ¿Cuál es la mejor fase de la tomografía para evaluar la mayoría de lesiones renales? Es la fase nefrográfica. ¿Ya? Es esta fase, ¿ya? Y finalmente tenemos una fase excretoria, ¿no? Como su nombre dice, la fase excretoria es la fase en la cual se va a visualizar todo el sistema excretor, ¿no? Es una fase tardía, ¿no? Permite valorar el lavado en las lesiones sólidas y es la mejor fase para detectar tumores de urotelio, ¿no? Recuerden, tumores de urotelio son lesiones que se dan tanto en la pelvis renal, uréteres, ¿no? Entonces, el tejido urotelial, ¿no? Entonces, esta fase excretoria es ideal para este tipo de tumores, ¿ya? Entonces, la tomografía en su forma de uroresonancia es multifásica, ¿ya? Todas estas fases de aquí, este es el sin contraste, es el córtico medular, se diferencia bien la corteza y la médula. La nefrográfica se llama así porque se representa todo, miren. Ya no diferencio ni corteza ni médula. Todo el parénquima se representa, se ha realzado de forma homogénea, ¿no? Entonces, cualquier lesión, ¿no?, que aparezca en este parénquima va a ser fácilmente visualizado en esta fase. Entonces, ¿cuál es la mejor fase, no? Pregunta de examen para diferenciar las lesiones en el parénquima renal, esta fase nefrográfica, que es esta, ¿sí? Es la fase excretoria, ¿no? En la cual, como su nombre dice, se excreta el contraste, ¿no? Es una fase tardía en la cual se va a representar el sistema colector, ¿no? El sistema pielocalicial, pelvis, uretres, ¿no? Es decir, donde se está excretando el contraste, ¿no? Esta es una buena fase en la cual yo puedo evaluar los tumores del urotelio, ¿ok? O lesiones que están en el sistema colector, ¿no? Como un cálculo en el uréter, un cálculo en la pelvis también, para ese tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver ya hemos visto cómo podemos evaluar los riñones y el sistema colector. Entonces, ahora sí vamos a ver la patología del riñón y la vía urinaria, ¿no? Que básicamente consisten en infecciones, urolitiasis, que es es una de las patologías más común en nuestro medio, por la cual se utiliza bastante tomografía, ¿no? Vamos a ver, y otro tipo de lesiones como los tumores. Pero vamos a comenzar con las infecciones del tracto urinario. Vamos a hacer diferentes conceptos, ¿no?, del tracto urinario, comenzando con la anatomía, luego la definición, la epidemiología, el concepto hito complicado y los hallazgos de imagen características, ¿ya? Lo primero que uno hace cuando evalúa, ¿no?, una infección del tracto urinario es diferenciarlo, ¿no? Diferenciar, ¿no?, el sistema, la vía urinaria superior y la inferior, ¿no? Ese término van ustedes a escucharlo de forma muy cotidiana en la práctica clínica diaria, en la práctica hospitalaria. Eh, ¿A qué llamamos tracto urinario superior, ¿no? El tracto urinario superior es básicamente el riñón, ¿no? El sistema colector, la pelvis y los uréteres, ¿no? Entonces, nosotros cuando digamos, ¿no?, que hay un compromiso del sistema del tracto urinario superior, nos estamos refiriendo a esa parte de la anatomía del sistema urinario, ¿ya? Y cuando hablamos del tracto urinario inferior, nos referimos básicamente a la vejiga y la uretra, ¿ok? Esa división no solamente es topográfica, sino también tiene diferente connotación a lo que es la clínica, lo que es el pronóstico, ¿ya? Una infección o un compromiso del tracto urinario superior es mucho más severo que un compromiso del tracto urinario inferior. Ahora, muchas veces se da de forma simultánea, no siempre, o sea, esta división me sirve a mí para hacer una categorización, pero no crean que si solamente hay pielonefritis, no hay cistitis, ¿no? Pueden coexistir, ¿no? Pero es importante diferenciarlos por la gravedad que conllevan cada uno de estos. Eh, no es lo mismo una pielonefritis que una cistitis, ¿ya? No es lo mismo que se infecte el riñón, que es un órgano sólido, ¿no?, que hay una infección en la vejiga. No es lo mismo, ¿no? La gravedad que conlleva a la infección de un órgano sólido como el riñón es mucho mayor comparado con una víscera hueca como la vejiga.
Entonces la connotación clínica es diferente y el tratamiento por ende va a ser diferente, ¿no? Entonces por eso la importancia de diferenciar estas dos tractos, ¿no? Entonces el superior y el inferior. ¿Qué es una infección del tracto urinario? La infección del tracto urinario es la presencia de bacterias u otros microorganismos. O sea, las bacterias son el agente causal más común de infecciones del tracto urinario, pero también hay otros tipos de microorganismos, ¿no? Como son virus, como son hongos, ¿no? Pero nos compete, pero esos virus hongos generalmente no es en una persona inmunocompetente como la población común, sino básicamente en pacientes inmunocomprometidos, los hongos y otro tipo de gérmenes, ¿no? Esta presencia de bacterias u otros microorganismos en la orina o tejidos genitourinarios que normalmente son estériles. Obviamente la orina es estéril, ¿no? Claro. Los tejidos también son estériles. Bueno, la presencia de un microorganismo a este nivel es la definición de infección del tracto urinario, ¿ya? Como les dije, tenemos dos tractos, ¿no? El superior e inferior, con una división topográfica importante, ¿no? Y les dije que el superior consta del riñón y todo el sistema colector dado por, ¿no? El sistema pielocalicial y todos los uréteres, ¿no? Y el tracto urinario inferior, la vejiga y el uretra. Si bien hemos definido qué es una infección urinaria, también es importante definir qué es una ITU complicada, ¿no? Cuando hablamos de una ITU complicada, básicamente ese término lo vamos a usar cuando tengamos pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es un paciente inmunosuprimido? El paciente inmunosuprimido no solamente es aquel que recibe radioterapia, quimioterapia, que tiene una neoplasia, ¿no? Es también, por ejemplo, un paciente diabético. La diabetes es una enfermedad que condiciona al que lo sufre una inmunosupresión, ¿no? Lo predispone a gran cantidad de normalidades. Por ende, se considera un paciente inmunosuprimido o en su defecto lo tratamos el paciente con diabetes mellitus como una ITU complicada. Los que usan catéteres de larga data, ¿no? Los pacientes con hiperplasia prostática que usan catéteres, ¿no? Ellos también no hacen ITUs complicadas, es decir, no hacen una ITU normal, hacen una ITU más severa. Cuando hay una obstrucción del sistema colector, también, no sea por cálculos, neoplasias o neuropatías, también son pacientes que cuando sufren una infección, no es una infección común, ya es una infección que conlleva mayor gravedad. El embarazo de por sí, una gestante que tenga una infección es una ITU complicada de por sí, ¿ya? Porque el manejo es diferenciado, no va a ser similar a la población común. Entonces, dentro de las infecciones del tracto urinario, las más relevantes en la práctica clínica diaria es la pielonefritis, es la primera de estas. El diagnóstico de pielonefritis aguda es un diagnóstico netamente clínico, es decir, viene el paciente, ¿no? Con fiebre 38, 39, ¿no? Fiebre de escalofríos, lumbalgia, ¿no? Y uno cuando la examina hay puño percusión lumbar positiva, ¿no? Puntos de es decir, hay clínica, ¿no? Una clínica característica, ¿no? Se le hace su examen de orina, ¿no? Está patológico, examen de sangre, ¿no? Hay una leucocitosis, ¿no? PSG, PCR elevado. Entonces, hay un cuadro inflamatorio infeccioso, ¿no? Con un nivel topográfico en la zona lumbar renal, ¿no? Entonces, el diagnóstico es bastante sencillo. ¿Cuándo usamos las imágenes en una pielonefritis? Esa sería la pregunta y es lo que se pregunta siempre, ¿no? ¿Cuándo se debe usar? Las pruebas de imagen solamente se utilizan en pielonefritis aguda cuando son complicadas. ¿Y cuándo es una pielonefritis aguda complicada, ¿no? Cuando son síntomas normalmente severos o atípicos, ¿no? En casos de alto riesgo, por ejemplo, paciente diabético, paciente gestante, un paciente pediátrico varón, ¿no? Pacientes de alto riesgo. Cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico en 72 horas, ¿no? Cuando el paciente no responde al tratamiento antibiótico a las 72 horas, eso nos hace pensar que probablemente el agente causal no sea un agente causal común o que sea uno más agresivo o resistente al tratamiento. Organismos especialmente virulentos como la pseudomonas es una bacteria intrahospitalaria, ¿no? No lo tiene la persona de
los pacientes que en la comunidad no tienen este tipo de gérmenes. Esos son gérmenes netamente intrahospitalarios y por ende de una agresividad mayor, ¿ya? Las personas que sufren con una recaída con el mismo agente patógeno, es decir, ya sufrió una pielonefritis por el Escherichia coli, nuevamente una recaída por este mismo germen. Significa que probablemente el germen se ha hecho resistente al tratamiento antibiótico. Por ende, se consideraría una pielonefritis aguda complicada. Pues hay que tener en cuenta esto para saber en qué contexto vamos a pedir las pruebas de imagen, ¿no? Como le digo, no se piden normalmente, ¿no? La pielonefritis. Solamente en este tipo de casos. Y cuando pedimos, ¿qué encontramos? ¿No? Encontramos lo siguiente. Miren. En ecografía, por ejemplo, en ecografía va a haber un aumento focal o segmentario de la cogenicidad, ¿no? Es decir, recuerden la imagen que vimos hace un momento de riñón, el riñón se ve hipoecoico, ¿no? Y el litio se ve hiperecoico porque hay grasa. Miren, en esta zona donde estoy señalando se ve hipoecoico, ¿no? Pero hacia esta zona donde señala la flecha es hiperecoico, hiperecogénico, ¿no? Lo cual es anormal. No debería haber esta hiperecogenicidad focal en el polo superior del riñón que estamos viendo aquí. Miren, está representado con Doppler y se representan todas las partes menos aquí, ¿no? Recuerden en ese momento les dije que lo normal es que cuando uno use el Doppler se represente toda la vasculatura, pero en este caso no se representa, lo cual me quiere decir que aquí probablemente hay una zona de edema que está haciendo que este flujo no se vea, ¿ya? Entonces esto es lo que vamos a ver, ¿no? Un aumento focal o aumento de la cognicidad, ¿no? Puede haber detritus en el sistema colector si hay hidronefrosis, ¿no? En el caso de una tomografía, en la tomografía es un poco más característico, ¿no? Vamos a ver áreas hipodensas como morfología en cuña cuneiforme, como esta de aquí, ¿no? Estas imágenes estriadas, ¿no? Triangulares, cuneiformes, ¿no? Que le dan la configuración de un nefrograma persistente, así se le dice, ¿no? Un nefrograma, ¿no? Esta imagen estriada, ¿no? Los riñones aumentan de tamaño, hay una nefromegalia, ¿no? Y la grasa perirenal se va a hacer más hiperdensa, ¿no? Es decir, va a haber una alteración de la grasa perirenal, incluso puede haber líquido, ¿no? Un líquido perirenal, ¿no? Entonces, esos son los hallazgos que vemos tanto en ecografía como en tomografía, en una pielonefritis aguda. Otra infección del tracto urinario que es mucho más severa es la presencia de un exceso renal, ¿ya? Eh, Supongamos que tenemos un paciente que ingresa, ¿no? A la emergencia con un diagnóstico de pielonefritis clínicamente, que se le da el tratamiento antibiótico, lleva su 4 días y no mejora. Pues probablemente ese paciente se haya complicado, ¿no? Y una de esas complicaciones podría ser un acceso. ¿Ya? El acceso complica las infecciones urinarias y hacen que el tratamiento antibiótico falle, ¿ya? Entonces, ¿qué es un acceso? El acceso es una colección necrótica, ¿no? Es una necrosis el acceso, ¿no? Es un área focalizada que se ha necrosado y se ha encapsulado, ¿ya? Ese es el acceso. Luego es una pielonefritis aguda en pacientes diabéticos o en pacientes con gérmenes altamente virulentos como la pseudomonas, staphylococcus aureus, ¿no? Ese tipo de gérmenes, ¿no? ¿Cómo lo vemos? No vamos a ver una masa renal que no capta contraste. No capta contraste porque es una zona de necrosis. Por ende no debe captar, no tiene señal de flujo Doppler, no tiene captación del contraste. Pero sí tiene una cápsula y hay cambios inflamatorios perirenales, es decir, alrededor del riñón que debería haber una grasa normal va a estar alterado. ¿Sí? Pues, ¿qué vamos a ver en la ecografía? En la ecografía, miren aquí, miren este riñón. Si recuerdan la imagen inicial que les mostré, el riñón era hipoecoico, ¿no? Este riñón, en cambio, está ecogénico. Aquí está miren, el parénquima esplénico están similares, ¿no? O sea, está ecogénico. Miren, la diferenciación entre la corteza y el seno renal es bastante pobre, ¿no? Por ende, hay un aumento en la cogenicidad de todo el riñón, pero hacia esta zona superior estoy viendo una imagen redondeada, hipoecoica, ¿no? Que al aplicar el Doppler no tiene señal de flujo Doppler porque es una colección necrótica. Por eso no tiene señal de flujo Doppler. La tomografía lo que voy a ver es una colección líquida que no capta contraste. No capta contraste porque es una necrosis, pero sí va a captar su pared. Es una pared gruesa e irregular, ¿no? Típico de un acceso, ¿ya? Entonces, esta es la presencia de un acceso, la configuración de un acceso.
¿Qué complican muy comúnmente las pielonefritis? Otro tipo de infección del tracto urinario es una pielonefrosis. Pio viene de purulento y nefrosis viene de dilatación, ¿no? O sea, de riñón dilatado, ¿no? Del sistema colector dilatado, ¿no? Entonces, básicamente una pielonefritis, lo que queremos decir es una nefrosis que se ha infectado, ¿no? La pielonefrosis básicamente es el resultado de una obstrucción aguda o crónica del sistema colector con una infección superpuesta. Es decir, puede ser que este paciente tenga un cálculo, ¿no? que condicione una dilatación del sistema pielocalicial y a esta dilatación se infecte. Entonces, eso pasa a ser una pionefrosis, ¿no? Pero es una infección purulenta. La pionefrosis de por sí es una emergencia urológica. Pero cuando hay sospechas de que un paciente esté padeciendo de pionefrosis, inmediatamente este paciente requiere un drenaje urgente, porque el riesgo de sepsis es alto, ¿ya? El riesgo de sepsis de fallecer es alto. Dependiendo de la pielonefrosis, es una emergencia urológica. Entonces, no se olviden que la pielonefrosis es una hidronefrosis infectada. En la imagen lo vemos así, miren, si ustedes ven aquí el riñón, miren, el riñón prácticamente está totalmente ecogénico, el sistema, miren la pelvis renal, el sistema pielocalicial está totalmente dilatado, pero si ustedes ven en el interior del sistema pielocalicial, aquí se ve aquí se ve anecoico, lo cual así debería verse, pero aquí se ve más ecoico, más, si ven este hipoecoico tiene ecos en su interior, ¿no? Estos ecos son detritos, son probablemente contenido purulento, ¿no? Y eso, ¿no? Esa dilatación, esa hidronefrosis con contenido, ¿no? Contenido purulento es lo que se llama pionefrosis. Una emergencia urológica que requiere ser drenado por el riesgo alto de hacer sepsis. La tomografía también la vemos así, miren, hay una dilatación del sistema pielocalicial, hay una hidronefrosis izquierda, del riñón izquierdo, pero con un contenido interno más de una densidad intermedia, ¿no? En relación a hidronefrosis, ¿no? Hay cambios inflamatorios en la grasa periodontal, ¿no? Todo el tejido periodontal está inflamado, ¿no? Si ustedes comparan este riñón, miren cómo está el tejido periodontal, es negro, ¿no? Así debe verse porque esto es grasa. En cambio, aquí está totalmente aumentado de densidad porque hay cambios inflamatorios significativos. ¿Ok? Esa es la pielonefrosis. Otra infección de tracto urinario también representativa e importante es la pielonefritis enfisematosa. El enfisema viene de aire, ¿no? El enfisema viene de aire, ¿no? La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante causada por Escherichia coli. Básicamente es una pregunta de nada eso, ¿ya? Que se caracteriza por la formación de gases en el parénquima renal o alrededor del mismo, ¿ya? Primero que hay que recordar aquí es que la Escherichia coli es el agente más común de la pielonefritis enfisematosa. ¿La pielonefritis enfisematosa lo tiene cualquiera? No. Un paciente joven sano no va a tener pielonefritis enfisematosa. Una persona sana no hace pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis enfisемatosa se ha visto básicamente en pacientes con diabetes mellitus, ¿no? De estos pacientes que sufren, el 85 a 100% son diabéticos. Entonces, vean que el paciente diabético está predispuesto a infecciones graves, severas en lo que es infección del tracto urinario, ¿ya? Entonces, en la pielonefritis enfisемatosa hay que recordar dos cosas. Uno es la Escherichia coli, es el agente causal más común, y el otro es que el paciente predispuesto a eso es el paciente con diabetes mellitus. Si yo tengo esa combinación de un paciente diabético con una infección en tracto urinario, el potencial de hacer una pielonefritis enfisematosa es alta. La técnica de elección para una pielonefritis enfisematosa es la tomografía. La tomografía me permite hacer un diagnóstico mucho más preciso, determinar la extensión del gas en el parénquima renal, en el sistema colector, en el espacio subcapsular perinéfrico paranal. La pielonefritis enfisematosa puede ser una emergencia porque puede diseminarse de tal manera que conllevar a la sepsis o al fallecimiento del paciente. Entonces, es una infección bastante seria, ¿no? En la ecografía vemos el gas como se ve, tengo una sombra acústica sucia, se ve así todo distorsionado. Miren el riñón apenas si se ve por la presencia de gas. Igual aquí en esta imagen ecográfica donde vemos el riñón aquí, pero hacia su parte superior vemos que no se representa porque hay la presencia de gas aquí, ¿no? La ecografía no es un buen método para ver el gas porque se ve así todo distorsionado.
pero, pero sí la tomografía. La tomografía sí es el método de elección para ver la presencia de gas, ¿no? Si ustedes comparan este riñón izquierdo con este derecho, miren, el derecho está mucho más grande, hay la presencia de un cálculo, pero estas imágenes hipoecoicas en el interior del parénquima es gas, que hay una hidronefrosis aquí, ¿no? Entonces, en la tomografía lo que vamos a ver es gas en el interior del parénquima con el sistema pielocalicial, ¿no? Un riñón agrandado, destruido, ¿no? Zonas necróticas. Pueden haber accesos, ¿no? Y los signos de pielonefritis aguda que hemos dicho, ¿no? ¿No? Nefromegalia, estiración de la grasa perirenal, el nefrograma. Estos dos son ese es otro tipo de pielonefritis enfisемatosa, pero mucho más severa. Si ustedes ven el parénquima, prácticamente el parénquima está destruido, ¿no? Hay una gran cantidad de gas aquí en esta fosa renal derecha. Esto, por ejemplo, es muy grave, ¿no? Esto es grave. Esto es una pielonefritis enfisematosa leve y esta es una enfisematosa severa, muy grave. Las formas leves pueden tratarse con antibióticos, ¿ya? Antibióticos potentes endovenosos y mejorar. Si hubiese una colección, se puede drenar. Por los casos graves como esta, ¿no? Requieren generalmente nefrectomía, es decir, extirpar el riñón, ¿no? Por el alto riesgo de sepsis, ¿ya? Entonces vean que la pielonefritis enfisematosa puede llegar a ser una entidad muy severa. Otro tipo de infección que vemos, ¿no? Mucho menos frecuente es la pielonefritis santo-granulomatosa, ¿ya? Para que haya una pielonefritis santo-granulomatosa, tiene que haber primero una obstrucción de larga data, ¿ya? Un cálculo, generalmente un cálculo coraliforme, que obstruye todo el sistema pielocalicial por semanas, meses, incluso años. Puede ser que el paciente tenga un cálculo coraliforme durante años, ¿no? Tenga una hidronefrosis. Como el cálculo coraliforme se adapta al sistema pielocalicial, no duele, ¿no? O da síntomas bastante leves, o solamente cuando se infecta, ¿no? Cuando se produce una infección a esta obstrucción de larga data, ¿no? Se produce esta pielonefritis santo-granulomatosa, que básicamente se caracteriza por una destrucción de todo el parénquima que se reemplaza por granulomas, ¿no? Por eso el término de granulomatosa, ¿no? Pero esos granulomas están constituidos por macrófagos cargados de lípidos, por eso el término de santo, ¿no? De amarillo, ¿no? Es decir, es así, ¿no? Como en la PSB, en esta PSB, ¿no? Son granulomas amarillentos por la presencia de macrófagos cargados de lípidos, ¿no? Y de eso viene el término de pielonefritis santo-granulomatosa. Entonces, para que haya una pielonefritis santo-granulomatosa, tiene que haber una obstrucción crónica, realmente por un cálculo coraliforme, ¿no? Y sobre esa infección, sobre esa obstrucción, haber infecciones sobreañadidas de forma crónica. Infecciones crónicas que van destruyendo el parénquima, reemplazándolos por granulomas, ¿no? O sea, así se produce, ¿no? Esa es la fisiopatología de la pielonefritis santo-granulomatosa. La ecografía no me permite ver muy bien, lo que sí voy a poder ver bien es el cálculo coraliforme. Recuerden que un cálculo coraliforme es aquel que se produce en el sistema pilocalicial, tiene un tamaño determinado, ¿no? En este caso, en esta imagen ecográfica se ve el cálculo, se ve una dilatación del sistema pilocalicial, es decir, una hidronefrosis, ¿no? La tomografía es más contundente para ver pielonefritis antrogranulomatosa. Miren aquí, este es el riñón sano, este es el riñón izquierdo patológico, es un riñón agrandado. Aquí hay una imagen hiperdensa, compatible con cálculo coraliforme. Miren cómo se adapta al sistema colector medio e inferior y a la pelvis renal, ¿no? El sistema colector superior está dilatado, ¿no? Con hidronefrosis, ¿no? Se producen granulomas, miren, todo esto de aquí, miren este riñón derecho y este riñón izquierdo. Miren, el riñón izquierdo está totalmente enorme, ¿no? Todo esto de aquí es un granuloma, ¿no? Esta imagen me da una imagen de la pata de oso bien característica que vemos en las tomografías, ¿no? Esto de aquí es grave, no, no es una emergencia. Es grave, sí grave, porque este riñón ya pasa a ser un riñón no funcionante y el paciente se convierte en un paciente monorreno, es decir, solamente con un riñón. Eh, no conlleva a una emergencia, ¿no? Si no lo hace en el tiempo, lo hace en el tiempo.
No es como la pielonefrosis, la pielonefritis emfisematosa. Esta xanthogranulomatosa es una pielonefritis crónica que se da durante meses, años incluso. ¿Ya? Otra pielonefritis crónica es la pielonefritis tuberculosa, ¿no? Eh, Actualmente ya no se ve mucho como antes se veía. Antes se veía mucho más. Actualmente se ve mucho menos. Pero, pero lo importante de la pielonefritis tuberculosa es que en nuestro medio sí se ve, mucho menos que antes, pero las formas hay que diferenciarlas. Muchas veces no podemos diferenciar de tumores, entonces eso es importante. La pielonefritis tuberculosa afecta al parénquima renal y al sistema colector, ¿no? Cuando afecta al parénquima renal, tiene dos formas de presentarse. Una forma de pielonefritis, así como hemos visto hace un momento, las pielonefritis tal cual, así se presenta. Pero también tiene una forma pseudotumoral, ¿no? Como vamos a ver, los tumores más o menos puede parecer un tumor. Incluso hay veces es tanto la duda que se extirpa el riñón, se le hace un estudio histológico y al final se ve que había sido una tuberculosis. O sea, el diagnóstico muchas veces puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil. El compromiso del sistema colector varía según la etapa. Cuando se afecta al sistema colector, es decir, ¿no? Los cálices, ¿no? La pelvis, hay varias fases, dependiendo temprano, progresivo y etapa final. Esta es una pregunta muy frecuente en los exámenes porque es quizás la manifestación más temprana. La manifestación más temprana en una infección, en una infección del sistema colector, en una tuberculosis, es la necrosis papilar. La papila es, la papila, en el caso de infecciones o lesiones del riñón, es una zona crítica por su vasculatura. Muchas veces puedes, se daña cuando hay toxinas, se daña cuando hay hipoxemia la papila. Entonces es un sitio donde inicia muchas veces la lesión. En el caso de tuberculosis, en la papila se produce una necrosis y esta necrosis va a alterar la configuración de los cálices. Y vamos a ver unos signos característicos. En una etapa progresiva hay una estenosis multifocal e hidronefrosis asociada, muy similar a otro tipo de infecciones, engrosamiento y rodarse las paredes, lo cual no es un signo característico, no es común a otros tipos de infecciones. En la etapa final sí que puede haber una necrosis progresiva de adelgazamiento del parénquima, es decir, el parénquima se va haciendo trófico y aparece una calcificación distrófica. Esto sí es característico, ¿no? Es decir, el riñón aparece totalmente calcificado, ¿no? Un riñón mástic, ¿no? Que ya es un riñón inútil que no sirve para nada. Ya, es en una etapa final. Entonces, lo primero que vemos en una pielonefritis tuberculosa es esto. Miren, esa es una papila normal. Miren cómo es la configuración de una papila. Miren cómo son los cálices, abrazan a la papila a los costados. Pero ¿qué pasa cuando hay una necrosis de papila? La configuración de la papila cambia y por ende los cálices adquieren una configuración diferente, ¿no? Aquí aparece un signo característico que se llama pinza langosta. Es un signo de los estudios contrastados muy característico, ¿no? Como esta imagen aparece así, ¿no? Pincel langosta, bastante característico de, de que hay necrosis de la papila, ¿ya? Entonces, ese es un signo bastante característico que se usaba hace mucho tiempo. Actualmente también se ve en las tomografías. Otro signo que se ve es así, ¿no? Miren, el cáliz normal está así, pero cuando hay una necrosis papilar puede adquirir esta configuración, ¿no? Este bolonchi, así como este de aquí, ¿está? Aquí está configurado. Miren aquí. Este cáliz hacia la parte superior parece como esta pelotita, ¿no? Entonces, como esta imagen. Entonces, esto también es una imagen característica de una lesión de la papila, ¿no? Signo temprano en las etapas incipientes o tempranas. Otro, otro signo de una lesión de la papila, ¿no? Es el signo del anillo sello, ¿no? La papila, mira, tiene esta configuración redondeada. Ven aquí, miren. La papila en el centro aparece, ¿no? En el centro aparece, no se colorea porque adquiere una necrosis hacia esta zona. Entonces eran signos característicos, son signos característicos que se ven aún, ¿ya? En la tomografía, la pielonefritis es como toda la pielonefritis que hemos visto hace un momento.
nefroderma, nefromegalia, engrosamiento de paredes, extracción perirenal, ¿no? Pero hay algunas que son más características, como las lesiones corticales y pueden ser con calcificaciones, amputación de infundíbulos, destrucción de las papilas. La etapa tardía es bastante característica, ¿no? Son riñones pequeños con cicatrices y calcificaciones. Esto, por ejemplo, este riñón aquí, es un riñón mástico. Es el estadio final de una pielonefritis tuberculosa. Ese riñón ya no tiene utilidad, ¿ya? Y por ende el paciente prácticamente es un monorreno, ¿no? Solamente tiene un riñón funcionante, ¿ya? Entonces, como les dije, la pielonefritis tuberculosa se puede parecer al resto de pielonefritis que hemos visto, ¿no? Es crónico, su forma pseudotumoral es un poco difícil de hacer el diagnóstico muchas veces, ¿ya? Hay veces el diagnóstico de pielonefritis tuberculosa es difícil porque los exámenes de orina salen negativos, el BCG-PCR no está muy elevado, no hay una leucocitosis característica. Puede ser un poco difícil el diagnóstico. Ya no es característico como una I2 por Escherichia coli, ¿no? Que me da toda la clínica típica. Lo que es infecciones del tracto urinario son las infecciones bacterianas más frecuentes, por lo que se hace importante su reconocimiento por imágenes. En el caso se necesita. El espectro de las infecciones del tracto urinario es amplio, como hemos visto, varios tipos de infecciones urinarias, o algunas más graves que otras. Debemos diferenciar cada entidad, eso es lo más importante, porque cada entidad, como hemos visto, me define el pronóstico, por ende el tratamiento. ¿Ya? Entonces ahora veamos urolitiasis. La urolitiasis es muy común en nuestro medio, es bastante común por nuestro tipo de alimentación y por la poca ingesta de agua. La prevalencia es mucho más común en el varón que en la mujer. ¿Ya? 14%, en el caso de los varones, mujeres 6%. La edad de presentación tiene un rango amplio, entre 20 a 74 años. ¿Ya? La redundancia también es importante. Una persona que ha tenido un cálculo renal, dentro de 5 a 10 años, la mitad de estos van a volver a tener. Y en 20 años, las tres cuartas partes, vamos a volver a tener otro cálculo nuevamente. La composición es importante, pues es una pregunta de examen muy común, ¿no? Siempre preguntan cuál es el tipo, cuál es la composición más común de una litiasis, ¿no? La composición más común de lejos es la presencia de calcio, ¿no? El componente, los compuestos de calcio, en su forma de oxalato, en su forma de fosfato de calcio o hidroxiapatita, ¿no? Si les preguntan cuál es el cálculo más común, son los cálculos de calcio. Y de esos calcios, ¿cuál es el más común? El de oxalato, es el más común, ¿ya? El segundo y el tercero en frecuencia es la estrubita, el segundo el ácido úrico. Algunas guías ponen el ácido úrico segundo, el otro es la estrubita tercero, ¿ya? Eso es variable, pero de lejos el que es más común es el calcio, son los cálculos de contenido cálcico, en su forma de oxalato o fosfato. Eso sí deben recordar. La localización es fundamental en lo que es litiasis, ¿no? En la región pielocalicial, es decir, en esta zona, más o menos la tercera parte se localiza ahí, ¿no? Hay un 25-33% en el uréter, ¿no? Un 75-80%, ¿no? Recuerden que el uréter puede ser una vía de tránsito. En la parte proximal, un 37%, en la parte distal, un 33%. Vean que en la parte media, ¿no? Es menos porque la parte media solamente es un sitio de tránsito. Es decir, el cálculo va a descender, pero se va a ubicar ahí por momentos nada más. En la región uretero-vesical sí puede quedar atrapado porque hay una zona de estenosis fisiológica aquí, la zona de la unión uretero-vesical. Hay una estenosis fisiológica también en la unión piel-ureteral, en el cual puede quedar atrapado un cálculo. Los cálculos bilaterales no es muy común, pero sí se puede dar un 10 a 15%. Pero sin márgenes de tomografía tenemos dos cálculos, un cálculo a nivel de la unión uretero-vesical y un cálculo a nivel del riñón izquierdo. En la clínica es bastante típica el cólico renal. El cólico renal es bastante significativo. El paciente viene con un dolor muy característico, tal cual lo muestra la figura, ¿no? Con esas fascias, ¿no? Con esa actitud, esa posición que tiene con la mano
llevándosela hacia la región lumbar. Es muy característico, ¿no? El paciente entra cojeando con un dolor intenso. En verdad es una emergencia esto, ¿no? Por la intensidad del dolor. Y la clínica se asocia mucho a la localización del cálculo. Cuando el cálculo está en la unión pieloureteral, generalmente el dolor está en los flancos, ¿no? Cuando el cálculo ya llega hacia el uréter proximal, el dolor está en los flancos, pero se irradia a los genitales. Tiene esa disposición. Y cuando el cálculo se encuentra a nivel de la unión uretero-vesical, básicamente el paciente siente una urgencia miccional de ir al baño a cada momento, ¿no? Un malestar suprapúbico. Entonces, en la clínica, ¿no? Se asocia mucho a la localización del cálculo. Puede haber náuseas, vómitos, y si hay fiebre, son peor el pronóstico. Tenemos diferentes métodos para ver el cálculo, ¿ya? Puede ser una radiografía. La radiografía tiene una sensibilidad bastante baja, casi no lo usamos actualmente. Sensibilidad baja, mire, 45% de un paciente preparado, ¿no? Un paciente que va a la emergencia sin prepararse, 20% llega, es bastante bajo. La radiografía por eso no lo usamos para ver cálculos, a menos que sean cálculos grandes y cálculos de calcio. No veo otro tipo de cálculos. Fotografías que todavía tenían mejor sensibilidad y especificidad, pero lo malo es que el paciente tiene que tener una buena función renal, porque se aplica contraste y se aplica radiación. Eso es lo malo. La ecografía ha demostrado ser un método con una sensibilidad del 67% y una buena especificidad cuando son cálculos en el riñón, pero cuando son cálculos en los uréteres es un poco difícil verlos. O sea, pierde sensibilidad en los uréteres, ¿no? Y en la tomografía. La tomografía es el gold estándar. Es una pregunta de examen. ¿Cuál es el método gold estándar para la litiasis? Es la tomografía, ¿no? Miren, la sensibilidad es altísima, 97%. La tomografía prácticamente detecta todos los tipos de cálculos, excepto uno, ¿no? El cálculo de indinavir, que sería en pacientes con VIH, que toman terapia antirretroviral, ¿ya? El uretén detecta, ¿no? Cálculos de hasta 1 milímetro, miren, cálculos muy pequeños. El Udotec me da una localización precisa del cálculo, me describe bien su morfología, el coeficiente de atenuación, la distancia del pie del cálculo, eso aquí es importante para la litotrixia, y valora signos secundarios de la obstrucción. Por ende, el gol estándar que usamos actualmente es la tomografía. Pues la tomografía es el gol estándar para evaluar urolitiasis. Radiografía, le dije que solamente vemos los cálculos de calcio, ¿ya? Es un poco difícil en radiografía ver porque en la zona del sacro, pelvis, apófisis transversa puede confundirse y perderse los cálculos, ¿no? Los cálculos revolucios casi no se ven, el ácido úrico y cistina casi no se ven. Y para que se vean bien tienen que tener un tamaño determinado. Por ejemplo, este cálculo que debe medir más de 1 centímetro sí se puede ver, ¿no? Este otro cálculo grande, un cálculo coraliforme, también se ve, ¿no? En ese tipo de cálculos sí se llegan a ver, pues, ¿no? Son de gran tamaño, ¿no? Los cálculos coraliformes se llegan a ver, o hasta de venado, sí se ven. En ese caso sí podrían ser útiles la radiografía, ¿no? Pero no son los más comunes. La fluorografía excretoria se usaba antiguamente, como le digo actualmente, era bastante útil, ¿no? Pero el problema es que se aplica contraste endovenoso, requiere una buena función renal, ¿no? Por ende no lo usamos actualmente. La ecografía sí lo usamos, ¿no? No para litosis en general, global, su sensibilidad sola es un 37%. Estamos hablando de litiasis en riñón y uretes en conjunto, ¿no? Sensibilidad es baja, si se ve, pero si nosotros asociamos que hay uronefrosis asociada, es decir, hidronefrosis, sube un 74%, y si vemos los jets ureterales, es decir, la evaluación de los uréteres, sube un 81%. Es altamente específico cuando son cálculos de más de 5 milímetros. O sea, la ecografía ve bien los cálculos de más de 5 milímetros, pero cuando son pequeños, ahí es donde decae su efectividad. Aparte que hay imágenes que simulan cálculos renales como el gas, las calcificaciones de las arterias renales, las papilas calcificadas desprendidas, un quiste calcificado, urotelemas calcificados. El tamaño es importante, ¿ya?
Cuando nosotros medimos el cálculo y este cálculo mide menos de 4 milímetros, 8 de cada 10 van a pasar. Entonces al paciente solamente se le dice que tome agua, ¿no? Y el cálculo va a pasar espontáneamente, ¿no? Cuando miden entre 4 y 7 milímetros, la mitad de ellos pasan espontáneamente. Entonces se le da un chance al paciente para, ¿no? Que tome líquido, ¿no? Bastante agua de piña, que tome, y en la mitad de ellos va a pasar, ¿ya? Espontáneamente. Entonces, en este tipo de pacientes sí podría pasar, ¿no? Pero cuando los cálculos son de más de 8 milímetros, esos cálculos generalmente no pasan, ¿ya? Entonces, ahí sí ya tenemos un problema en función del tamaño, ¿no? Entonces, ahí ya se va a usar otro tipo de métodos, que vamos a ver en un momento. Entonces, en la ecografía, lo vemos así, miren, dos imágenes ecográficas, una en cuota longitudinal y otra en cuota transversal, donde vemos esta imagen ecogénica aquí con una sombra acústica posterior compatible con una litiasis ureteral, ¿no? Vean el tamaño grande, este debe ser de 7 u 8 milímetros, definitivamente, porque se nota bastante bien, ¿no? Los jets ureterales es cuando ingresa el ureter de la vejiga y, e ingresa y bota orina, cuando aplicamos el Doppler se ve así, ¿no? Esos son los jets. Normalmente se deben verse los dos porque llegan ambos uréteres y ambos con orina. ¿Qué pasa si yo aplico el contraste, perdón, al Doppler y solamente veo un jet? Significa que el otro está obstruido, probablemente por un cálculo, ¿no? Y eso mejora mi sensibilidad en la ecografía. La tomografía es el cual estándar, y le hemos dicho, para urolitiasis. El papel actual de la TEN ya no solamente es diagnóstico, es decir, con la tomografía no solamente voy a hacer diagnóstico, ¿no? Me da una información de gran valor terapéutico. Es con la tomografía que nosotros vamos a planificar el tratamiento. Se va seleccionando las estrategias de tratamiento y para predecir el éxito también. Hay un uroten sin contraste para ver litiasis. O sea, para ver los cálculos yo necesito un uroten sin contraste. No necesito contraste. ¿Ya? Para ver signo de obstrucción, patología urinaria no litiásica, patología extraurinaria, ¿no? ¿Cuándo uso contraste? Cuando hay litiasis dudosas, que son muy pocas. ¿Ya? Son muy pocas. Raramente usamos uroten con contraste para ver cálculos. Solamente en las más dudosas. Cuando hay complicaciones, ¿no? Cuando hay una patología urinaria no litiásica, por ejemplo, un tumor, ahí podría usarse. O otro tipo de patología extraordinaria. Cuando en la tomografía el signo directo es ver el cálculo, ¿no? Pues si yo veo el cálculo, ni hablar, pues ese es un cálculo, ¿no? Signos indirectos, dilatación ureteral, nefromegalia, filamentos o estiración periodontal, filamentos o estiración perivertebral, la grasa periodontal se oblitera, el signo del anillo. El signo del anillo es este, miren, cuando hay un cálculo en el uréter, la pared del uréter se va a engrosar y se va a difuminar, ¿no? Y se ve como un anillo rodeando el cálculo. Miren, ese es un uréter dilatado, miren la dilatación uréter, ¿no? Esta es una estriación periureteral, ¿no? Está en el uréter, miren cómo el uréter está estriado, ¿no? Se ve mal. Otros signos, miren aquí. Miren el seno renal. El seno renal tiene grasa, ¿no? En cambio aquí está obliterado, no hay una obliteración del seno renal, ¿no? Miren el riñón, la grasa está estriada. Acá hay una nefromegalia. Si ustedes ven este riñón y este riñón izquierdo es mucho más grande que el derecho. Dirección perirenal, un cálculo en la parte más distal del uréter. Miren este uréter cómo se va representado aquí. Si ustedes ven hacia su parte más distal, se ve un cálculo, ¿no? Tanto en la imagen coronal como en la imagen sagital, con una consecuente dilatación del uréter. ¿Ven? Entonces, con la tomografía, ¿qué hacemos? Evaluamos el tamaño de la litiasis, su estructura interna. El coeficiente de atenuación es importante, como van a ver ahora. La morfología del cálculo, la localización de la litiasis es importantísimo. La distancia piel-cálculo también es importante para la electroticia corpórea y para ver las complicaciones. En general, las litiasis pequeñas pasan espontáneamente, como hemos dicho, pero también depende de la forma, localización, así como de la anatomía del sistema excretor. Como vimos en este momento, litiasis de 4 milímetros pasan al 80%, la de 5 a 7 al 50% pasa, y cuando es más de 7 o de 8 para arriba, casi no pasa. Es muy raro, es poco común que pase. Mira la tomografía, bastante bien para ver los cálculos. Este es un cálculo milimétrico de 3 milímetros, se ve bastante bien con la tomografía. Este es un cálculo enclavado de 11 milímetros, se ve bastante bien. La estructura interna del cálculo también es evaluable con la tomografía. Miren este cálculo,
Aquí yo veo mejor su estructura interna, ¿no? Este es un cálculo homogéneo, este es un cálculo heterogéneo. ¿Por qué es importante ver la estructura interna? La estructura interna es importante porque cuando uno manda ondas, cuando se mandan ondas de choque, lo normal, si este es un cálculo heterogéneo, probablemente se mande la zona más revolucia, que va a ser la zona más débil y por ende la zona donde se puede fracturar el cálculo, ¿no? Si es un cálculo homogéneo como este, es muy denso, muy sólido, por ende la desintegración de ese cálculo va a ser mucho más difícil. Entonces, conocer la estructura interna del cálculo es importante. Me da atisbos de cómo uno puede destruir el cálculo. El coeficiente de atenuación es importante. Nosotros hacemos algo muy práctico, ¿no? Medimos las unidades Hounsfield. Ustedes saben que la tomografía no mide las unidades Hounsfield. Cuando mide menos de 500, lo consideramos de ácido úrico. Cuando mide más de 900 o 1000, lo consideramos de calcio. ¿Ya? Eso hacemos en la práctica clínica diaria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros medimos todo, le ponemos cuándo son las unidades Hounsfield y eso nos orienta hacia el tipo de cálculo. Y eso es importante para el manejo. Miren aquí, en cuanto a la localización y el tamaño, ¿qué pasa si el riñón está el cálculo está en el riñón? Y este cálculo mide menos de 1 centímetro, de 1 a 2 o más de 2 centímetros. Si mide menos de 1 centímetro y está en el riñón y no hay síntomas, se lo observa al paciente. O sea, no hay una urgencia de hacerle nada. Si el paciente seguro probablemente lo tenga ahí el cálculo de buen tiempo. Si mide menos de 1 centímetro y es sintomático, ahí sí. Recuerden que hace un momento hemos dicho que los de 8 milímetros para arriba no salen espontáneamente, ¿no? Si es un cálculo de menos de 1 centímetro y es sintomático, es decir, hay cólico renal, hay otra sintomatología, lo que se va a usar va a ser la litotripsia como primera posibilidad, ¿no? O un estudio endoscópico llamado ureterorenoscopía o renoureteroscopía, ¿ya? Pero la primera elección quizás la litotripsia. Si el cálculo mide de 1 a 2 centímetros, la primera opción es una litotripsia, ¿no? O una nefrolitotomía percutánea, es decir, se pone un catéter a través, se coloca un catéter a nivel de flanco, esperando que el cálculo se elimine. Si el cálculo mide más de 2 centímetros o es un cálculo en asta de venado, ahí la litotripsia no va a hacer nada. No es útil una litotripsia en un cálculo tan grande, ¿no? Y ahí lo único que me queda hacer es una nefrolitotomía percutánea. Es decir, colocando un catéter y esperar que ese cálculo se elimine, ¿ya? Si el cálculo está en el uréter, es diferente. Si el cálculo está en el uréter y mide menos de 10 milímetros y el paciente está febril, esa es una emergencia, ¿ya? Realmente se coloca un stent con el fin de drenar. Tiene que haber ahí, recuerda, ¿no? Hace un momento hemos visto, si el paciente tiene fiebre, probablemente sea una ITU complicada o una pielonefrosis. Entonces, esa es una emergencia. Entonces, requiere un stent de emergencia para evacuar. Si mide menos de 10 milímetros y es asintomático o los síntomas son leves, tratamiento médico, ¿no? Antiespasmódicos, siosina, endovenosa, ¿no? Analgésicos potentes para que calme el dolor, ¿no? Si los síntomas no remiten al tratamiento farmacológico o los síntomas son de mayor gravedad, la opción que queda es litotripsia, ureteroscopía o una nefrolitotomía percutánea, ¿ya? Si el cálculo es más de 10 milímetros y está en el uréter proximal, litotripsia, ureteroscopía, ¿no? O nefrolitotomía percutánea, ¿no? Si está en la parte distal, litotripsia, ureteroscopía, casi no se usa nefrolitotomía percutánea en la parte distal. No usamos, solamente los dos primeros. La composición del cálculo también es importante, ¿ya? Eh, la composición del cálculo es importante por lo siguiente, miren. Hicimos eso un momento, ¿no? De menos de 500, ¿no? En la guía aquí dice 400, pero en la práctica lo consideramos menos de 500. Si el cálculo, si hemos medido las frecuencias Sanfield, ¿no?
y mide menos de 500 o 400, este es un cálculo de ácido úrico, ¿no? Y ahí la terapia es una terapia médica, una terapia médica. Como es el cálculo de ácido úrico normalmente se forma en una orina ácida, el tratamiento va a consistir en alcalinizar la orina, ¿no? Solamente si hubiese una obstrucción se utiliza otros métodos como la litotixia o una ureteroscopía. Pero normalmente un cálculo ácido úrico el tratamiento es médico. Si el cálculo mide más de 500, entonces hace un momento dijimos, no, más de 500, o sea, si es más de 500 ya no es de ácido úrico. No es probable, no es que sea, ¿no? De calcio, ¿no? Como hemos dicho hace un momento, ¿no? Si mide más de 1000, y esto es lo más importante porque esto lo ve el urólogo a diario. Si mide más de 1000 unidades Hansfield o mide menos de 1000. Si mide menos de 1000 unidades Hansfield, el cálculo, y mide menos de un centímetro, la litotixia puede ser útil, o la ureteroscopía. Si el cálculo mide más de 1000 unidades Hansfield, ¿qué quiere decir esto de unidades Hansfield, no? ¿Qué quiere decir que mida menos de 1000 y más de 1000? Si mide más de 1000 significa que es más compacto, ¿ya? O es más de un centímetro. Cuando el cálculo mide más de 1000 unidades Hansfield, ya es muy compacto y la litotixia no le va a hacer nada. O sea, no, la litotixia no va a ser útil en ese caso. Entonces, eso para el urólogo es importante. Cuando nosotros colocamos en el informe el cálculo de 1200 unidades Hanfield, el urólogo ya no va a contemplar la posibilidad de litotixia, sino ya va a contemplar otro método, una endoscopía probablemente. ¿Ya? Entonces, eso es la importancia de la composición. ¿Ya? Eso es lo mismo, un resumen, esto es más resumido, ¿no? Menos de 1000, litotixia, más de 1000, una nefrolitotomía, una endoscopía, ¿no? De menos de 500, ácido úrico, terapia oral, antibiótico, terapia, terapia médica, no alcalinizar la orina. ¿Ya? Entonces, esos son parámetros que damos para el tratamiento de la litiasis. Finalmente, para ver tumores, ¿ya? Las masas sólidas renales, hay múltiples lesiones sólidas renales en adultos, que son tanto benignas como malignas, ¿ya? Los tumores benignos más frecuentes son dos, el angiomiolipoma y oncocitoma, eso deben recordar. No son muchas lesiones benignas, las más comunes son el angiomiolipoma y oncocitoma. La lesión maligna con mayor incidencia es el carcinoma celular renales, eso también debe recordar, con sus diferentes variantes, ¿ya? La tomografía es una herramienta fundamental para el diagnóstico de las lesiones renales sólidas, debiendo realizar un protocolo multifásico. Eso sí es importante. Cuando nosotros evaluamos las masas renales sólidas, eh, tiene que ser con un protocolo multifásico, ¿ya? Los tumores renales sólidos más frecuentes son los benignos y malignos. Los benignos, ya hemos dicho, el angiomiolipoma y oncocitoma, los más comunes. Y los malignos, de lejos, el carcinoma de células renales con sus variantes es el más común. Hay otras mucho menos comunes como el linfoma, las metástasis, los carcinomas de células transicionales, menos comunes. ¿Ya? Es una acción multifásica, como ya les mostré al inicio, ¿no? Sin contraste, córtico medular, nefrográfica, que es la mejor fase para ver estas lesiones, y la esclerosis para ver tumores del urotelio. ¿Ya? Esta es una fase que les mostré hace un momento, la mejor para ver esta, la nefrográfica. En cuanto a los tumores, hay dos tipos de tumores en cuanto al patrón de crecimiento, ¿no? Hay unos que crecen de esta manera, deformando al riñón. Miren, el riñón está aquí, su contorno se deforma por ese tipo de lesiones exofíticas, ¿no? Que se describe como lesiones en crecimiento como tipo balón, se le describe, ¿no? En cambio, hay otro tipo de lesiones tumorales que crecen, que son infiltrativas, infiltran al parénquima renal, pero no deforman al riñón, ¿no? El riñón mantiene su forma habitual, se le dice así, ¿no? Entonces hay dos tipos de patrones de los tumores renales. Uno, que son los patrones de crecimiento en forma de balón, como este, que son exofíticos, y otros en forma de habichuela, que son infiltrativos, ¿no? Las masas tipo balón crecen de forma exofítica, como ustedes ven aquí, distorsionando el contorno renal, comprimen al parénquima renal, pueden comprimir el seno, los cálices, como ustedes ven aquí, pueden producir una pseudocápsula, ¿no? Ese es el tipo, ¿no?
Es el tipo balón, como se describe, ¿no? Los de tipo habichuela son lesiones infiltrativas. Estas son de peor pronóstico. Crecen al interior del parénquima anal. Agrandan el riñón, pero no lo deforman, ¿no? Mantienen su forma. La morfología se mantienen, ¿no? Los límites son mal definidos, imprecisos, ¿no? Por ende, es de peor pronóstico. Pueden destruir el sistema colector, ¿no? Pueden ser invisibles en la tomografía, sin contraste. Estos son los tumores un poco más difíciles de diagnosticar. Entonces hay dos tipos de masas, ¿no? Por el tipo de crecimiento, la de forma de balón, la forma de habichuela. La de forma de balón típicamente es el carcinoma de células renales, el angiomiolipoma, el oncocitoma, las metástasis y el linfoma. Y el prototipo de las lesiones de crecimiento de tipo habichuela son el carcinoma de células transicionales, algún tipo de metástasis, ¿ya? Pero sobre todo las células transicionales es que deben recordar. Ese tipo de balón son los más comunes de lejos, que son las tipo habichuela. Vamos a ver el cáncer más común en células renales. Antes de eso, miren, el riñón es un sitio bastante diferente a otros órganos sólidos. Cuando se presenta una lesión sólida en el riñón, eso es un tumor hasta demostrar lo contrario. Es un tumor maligno hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? No pasa lo mismo, por ejemplo, en hígado o en vaso, ¿no? Que si hay un tumor sólido, probablemente puede ser benigno o maligno. Pero en el riñón, lo más probable, cuando hay una lesión sólida, es que sea un tumor maligno. ¿Ya? Y ese tumor maligno más frecuente es el carcinoma de células renales. Es el prototipo de la masa con crecimiento de tipo balón. Es el tumor renal maligno más frecuente en adultos, constituye el 90% del total de neoplasias renales. Si ustedes ven un tumor sólido en el riñón, 9 de cada 10 va a ser un carcinoma de células renales. O sea, vean la frecuencia, ¿no? O sea, de todas las lesiones sólidas, 9 de cada 10 son malignas. O sea, vean la alta frecuencia de esta neoplasia, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Que las lesiones sólidas en riñón son malignas, casi siempre. Hay diversos subtipos que muestran diferentes características de imagen, histológicas, comportamientos biológicos y pronósticos, ¿no? Los más frecuentes son el carcinoma de células claras, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la variante más común de carcinoma de células renal? La de células claras, un 70%. Le siguen el papilar y el cromófobo, pero sobre todo el células claras. Incluso muchos hablan de carcinoma de células renales, lo toman como sinónimos de células claras porque son las más comunes. Factores de riesgo, tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo más relacionado. Otro factor de riesgo es la enfermedad quística relacionada con la diálisis. Esto es mucho menos común. El tratamiento con ciprofosfamida sí se ha demostrado, es un quimioterápico. El carcinoma de células claras, como les decía, es el subtipo más frecuente de carcinoma de células renales. Es uno de los más agresivos, ¿no? Con una supervivencia global de la mitad de ellos sobreviven a los 5 años. Cuando vemos un carcinoma de células renales, lo vemos como una masa solitaria. Ya es lo más común que sea único. ¿Qué pasa si vemos múltiples, 2, 3, 4? No, probablemente estamos en el contexto de una neurofibromatosis, en este caso un síndrome de von Hippel-Lindau, ¿ya? Entonces, el ver múltiples carcinomas de células claras o a ambos riñones me debe a mí hacer sospechar esta malformación, esta neurofibromatosis. Carcinoma de células claras es una lesión hipervascularizada. El carcinoma de células renales es una lesión hipervascularizada, ¿no? Puede sangrar, tiene mucha neovascularización, captación del contraste heterogéneo, ¿no? Es un realce el contraste heterogéneo, capta bastante, pero hay zonas de necrosis, crece bastante rápido, con degeneración quística, sangrado, ¿no? Tiene márgenes relativamente bien definidos con formación de pseudocápsula, fibrosa y presencia de calcificaciones en poco porcentaje. Debido a su importante neovascularización, hay un riesgo de que se complique con infartos o sangrados. Eso sí es importante. A veces vemos que el paciente que tiene un carcinoma de células claras tiene lumbalgias, ¿no? Un dolor abrupto, ¿no? Eso probablemente sea por un infarto, ¿ya? Termina aquí. Este es un estudio tomográfico en diferentes fases. Este es sin contraste. Aquí ya se ve distorsionado el parénquima renal comparado con esta zona. Y si vemos un estudio contrastado, miren el realce intenso de esta lesión,
con una zona de necrosis interna, ¿no? Es un realce heterogéneo, ¿no? Igual aquí, un realce heterogéneo intenso de esta lesión es la misma. Aquí en esta fase nefrográfica se ve mucho más claro, ¿no? Con una necrosis interna. Acá hay un axioma, una ley para nosotros, ¿no? Que cualquier lesión renal sólida que capta contraste y no contiene grasa es un carcinoma de células renales hasta que hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es cierto. Cualquier lesión sólida que capte contraste es un carcinoma de células y no tenga grasa es un carcinoma de células renales. Siempre lo consideramos así. Por ende, cualquier lesión sólida que capte contraste tiene que ser extirpada. El carcinoma de células transicionales es el otro prototipo de crecimiento, pero ya en forma de habichuela, como he dicho. Estos se presentan a pacientes ya mayores, en la sexta, séptima década. Los varones se afectan mucho más veces que las mujeres. Es la segunda neoplasia renal primaria, ¿no? Representa el 10% de tumores del tracto urinario superior. Se presenta, cuando ustedes preguntan cuál es el sitio más común de células transicionales, es la pelvis renal, seguida por el infundíbulo y los cálices, pero sobre todo la pelvis renal. Factores de riesgo, igual el tabaquismo es factor de riesgo más reconocido, los carcinógenos químicos, la ciclofosfamida también. Las malformaciones aquí favorecen este carcinoma de células transicionales, como el riñón en herradura, por ejemplo. En la tomografía lo que vemos es una lesión piélica hipovascular. A diferencia de lo que es el carcinoma de células renales, que era hipervascularizado, este es hipovascular. Hay un defecto, y este le vemos como en fase excretoria. Básicamente, no le vemos en la fase nefrográfica, sino en la fase excretoria, ¿no? Esta lesión infiltra el parénquima renal, la adyacente sin deformarla, ¿no? Como hemos dicho, crece como en forma de bichuela, no deforma el contorno renal, ¿no? Lo hace crecer, sí, pero no deforma. A veces el único signo visible en imagen será un engrosamiento del urotelio. Esto es cierto, ¿no? Por eso es difícil muchas veces diagnosticar de forma temprana en carcinomas células transicionales, ¿no? Porque solamente puede haber un mínimo engrosamiento del urotelio. Hay una elevada frecuencia de focos tumorales secundarios en la vía fluvial. Recuerden, miren, el carcinoma de células transicionales se da en el urotelio. El urotelio es largo, ¿no? Desde los cálices, pelvis, uréteres, ¿no? Entonces puede haber otros tumores, ¿no? La orina, ¿no? Puede llevar células neoplásicas que se pueden implantar en otros lugares. Por ende, pueden haber otros focos tumorales secundarios en la vía giratoria, de forma simultánea incluso. Miren aquí imágenes tomográficas hacia esta zona que señala que hay una lesión hipodensa. Miren, no capta contraste, que se ve mejor en esta fase giratoria. Igual acá, miren. Sin contraste, con contraste, aquí se ve una zona hipodensa que se ve mucho más claro en la fase giratoria porque no capta contraste. Es hipovascular, ¿no? Aquí está la lesión. Este sin contraste apenas se ve. En esta fase contrastada se ve aquí hipovascular. Hipovascular en esta fase excretoria se ve como se distorsiona el sistema colector. Mira, aquí no se ve el sistema colector que sí se ve acá, ¿no? Entonces, no se ve porque está deformada por esta lesión, por ese carcinoma de urotelio, ¿no? El angiomilipoma es un tumor benigno. Recuerden vamos a ver los dos benignos que sí deben saber. El angiomilipoma es un tumor mesenquimal, sí. Su nombre es, miren, angiomiolipoma, ¿no? Su nombre es porque tiene grasa, músculo y vasos, ¿no? Tiene eso, ¿no? Tiene una alta prevalencia en mujeres y varones 4:1. Generalmente se ve en pacientes jóvenes. Es una lesión benigna. Es una masa grasa intrarrenal bien definida, ¿no? No da síntomas. Es un hallazgo casual en el 80% de casos. Se puede asociar a esclerosis tuberosa, que es una facomatosis. Se diagnostica demostrando la presencia de grasa macroscópica dentro de una masa sólida. Hace un momento dijimos, ¿no? Si tenemos una masa sólida que capta contraste y no tiene grasa, es un carcinoma suprarrenal, ¿no? Pero si tiene grasa, bastante grasa, es un angiomilipoma. Angiomilipomas en la ecografía se ve como una lesión hiperecoica en la corteza y puede tener sombra acústica posterior. En la tomografía afecta a la corteza y demuestra grasa macroscópica, ¿no? La grasa, con la unidad Hansfield se ve negativo, ¿no? Si medimos las unidades Hansfield va a ser negativo. Alrededor del 5% de los angiomielipomas no tienen suficiente grasa para permitir un diagnóstico inequívoco. Esos son los tipos de angiomielipomas pobres en grasa. Esos son un poco difíciles de diagnosticar. Un angiomielipoma se ve así, como una lesión ecogénica por el contenido graso y muscular, bien definida, bien nítida, que no tiene señal de flujo de Doppler. En la tomografía se ve así, mira.
esta es grasa periodontal y miren cómo esta lesión se ve igual a la grasa, ¿no? Es contenido de grasa macroscópico. ¿Ya? Y esta es una imagen bien típica, bien característica de un angiomiolipoma. Finalmente, el oncocitoma, ¿no? Es la lesión renal sólida benigna más común que no contiene grasa. Pues la que contiene grasa es el angiomiolipoma. La que no es este oncocitoma. Son lesiones hipervasculares, muy similar al carcinoma celular renales, pero con una cicatriz estrellada en el centro, ¿no? Que puede estar en el 30%. El carcinoma de células renales y el oncocitoma pueden ser indistinguibles, especialmente cuando el tumor es pequeño. Esto es cierto. Eh, es muy difícil diferenciar ambos. El oncocitoma es benigno, ¿no? El carcinoma de células renales no. La incidencia sea en la sexta séptima década, más frecuente en varones. Se descubren fortuitamente. Un oncocitoma no da síntomas. Solo da síntomas cuando son muy grandes, porque estos oncocitomas pueden llegar a medir hasta 25 centímetros. Hemos visto oncocitomas de 20 centímetros enormes, ¿no? Y el paciente apenas tenía síntomas. La tomografía, si el leucocitoma es pequeño, menos de 3 centímetros, tiene una atenuación homogénea. Si mide más de 3 centímetros, es heterogéneo. La cicatriz central estallada puede ser bastante característico. La calcificación puede estar presente. Esta es una imagen sin contraste. Es una imagen en la fase córtico-medular y esta es una fase secretoria. Miren esta imagen. En esta fase córtico-medular se ve la cicatriz, ¿no? Estallada. Si bien en esta imagen se ve la cicatriz estallada, que es bastante típico, un cositoma, que cuando nosotros vemos esta lesión nunca decimos que es un oncocitoma. Decimos que es un carcinoma de células renales, ¿ya? Se le tiene que extirpar el riñón o una nefrectomía, y ya si después fue un oncocitoma, es suerte del paciente, pues, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que no se puede diferenciar un oncocitoma de un carcinoma de células renales. Más allá de que un oncocitoma tenga así, no tenga su cicatriz, sea bastante típico, porque si ustedes ven el carcinoma de células renales es prácticamente muy similar, ¿ya? Y ningún urólogo no va a aceptar, ¿no? Que este sea un oncocitoma y nunca carcinoma de células renales, ¿no? Por ende le extirpan el riñón o le hacen una nefrectomía, ¿no? Y el diagnóstico generalmente de los oncocitomas son post-nefrectomía, es decir, por extirpación renal. Entonces vean lo difícil que es diferenciar un cositoma de un carcinoma celular, ¿no? Por eso les decía hace un momento que la neoplasia más común en carcinoma celular es hipervascular. Como regla, ¿no? Cualquier lesión sólida que no tenga grasa en el riñón es un carcinoma celular hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Lo que les quiero decir es que la mayoría de lesiones sólidas en el riñón son malignas. Eso no pasa, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Si en el hígado yo tengo una lesión sólida, puedo decir, puede ser benigno o puede ser maligno. Entonces tengo dos posibilidades, pero aquí no, prácticamente no tengo posibilidades. El grueso, el 90% va a ser maligno, ¿sí? Y es por eso que cualquier lesión sólida se tiene que extirpar. No se biopsia o no se, man- o, no, o un comportamiento expectante es muy difícil, a menos que sea un paciente que no pueda operarse, o sea una lesión muy pequeña. Porque esto hemos visto que estos tumores crecen de forma rápida, pueden invadir venas renal, pueden hacer metástasis rápidamente, ¿no? Son tumores relativamente agresivos. Muy bien, eso es lo que les quería decir. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza. Chicos, ¿alguna pregunta para el doctor? Parece que no hay preguntas, doctor. Ok, muy bien. Estamos viendo. Buenas Muchas tardes, gracias, buenas doctor. noches. Buenas noches.